Bienvenidos a Reavivados por su palabra con su amiga Ani Barrales. Hoy 29 de enero con el capítulo 21 de Segunda de Samuel. Hubo hambre en los días de David durante 3 años consecutivos. David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por esa casa sanguinaria, porque él mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino el resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había intentado matarlos, llevado de su celo por los hijos de Israel y de Judá. Preguntó pues David a los gabaonitas: ¿qué puedo hacer por vosotros, o qué satisfacción debo daros para que bendigáis la heredad de Jehová? Los gabaonitas le dijeron: no tenemos nosotros queja por cuestiones de plata o de oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera nadie en Israel. Lo que vosotros digáis, eso os haré, respondió David. Entonces dijeron ellos al rey: de aquel hombre que no diezmó e intentó exterminarnos para que no quedara nada de nosotros en todo el territorio de Israel, que se nos entreguen 7 hombres de sus descendientes y los ahorcaremos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Yo os lo entregaré, respondió el rey. El rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del juramento que David y Jonatán, hijo de Saúl, se habían hecho en nombre de Jehová. Pero tomó el rey a los 2 hijos de Rispa, hija de Aja, que había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a los 5 hijos de Mical, hija de Saúl, había tenido de Adriel, hijo de Barzillai el Meholatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, quien los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Cayeron aquellos 7 al mismo tiempo. Fueron muertos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de luto y la tendió para recostarse sobre el peñasco. Allí estuvo desde el principio de la siega hasta que cayó sobre ellos la lluvia del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se lanzara sobre ellos de día, ni las fieras del campo por la noche. Cuando le dijeron a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl, fue él a recoger los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los filisteos los habían colgado cuando mataron a Saúl en Gilboa. E hizo David que se llevara de allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y recogieran también los huesos de los ahorcados. Sepultados los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. David descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos. David estaba cansado, e Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y que llevaba ceñida una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gog contra los filisteos. Entonces Sibecaí el husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gog contra los filisteos, en la cual Elanaán, hijo de Jare Oregim de Belén, mató a Goliat el geteo, cuya lanza tenía el asa tan grande como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 en total.
también descendía de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Encuéntranos como Podcasts 7 Day en todas las redes sociales y también en podcast7day.com.